Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante acerca de la creación de aplicaciones con Node.js. Y es acerca de este concepto de módulos como tal que existe. Entonces, primero vamos a entender qué son los módulos como tal y cómo se los importa para usarlos en los diferentes proyectos que tengamos. Bueno, básicamente, como aquí lo explica muy bien esta imagen, un módulo es una funcionalidad organizada en uno o varios archivos JavaScript que pueden ser utilizados en una aplicación. ¿Y esto a qué se traduce básicamente? Supongamos que nosotros tenemos una funcionalidad dentro de JavaScript, la cual es muy extendida, tiene muchas funciones y ocupa mucha cantidad de lógica de programación como tal. Ahora, tener todo este código agrupado en una sola archivo JavaScript sería muy difícil de mantener y de entender como tal. Para ello, nosotros lo que hacemos es separar el código en diferentes módulos, simplemente que son partes más pequeñas, reutilizables del código como tal. Entonces, por ejemplo, tenemos los diferentes módulos y el módulo este celeste sería el que consumiría todos estos módulos pequeños. ¿Cuáles son las ventajas? Exactamente, es que evita la repetición del código, reutiliza del código, es más fácil de encontrar y corregir bugs, fácil de modificar el código y es fácil de agregar funcionalidad, ya que estamos básicamente separando las responsabilidades que tiene que hacer cada lógica de programación como tal. Entonces, una vez entendido que simplemente los módulos no es nada más que archivos JavaScript separados en funcionalidades más pequeñas, vamos a ponerlo en práctica. Para ese el día de hoy he traído este ejemplo, que es bastante simple. Tenemos un archivo mat.js que realiza operaciones matemáticas, como adición, subtracción y multiplicación. Ahora, hay que entender que dentro de los módulos de Node existen dos formas de exportar esta lógica de programación que queremos usar, estos módulos como tal. El primero se llama CommonJS y es el que viene por defecto en Node.js y el segundo se llama S-Module, pero ese es diferente, la sintaxis de exportación. Entonces, para la forma tradicional de exportación, nosotros simplemente creamos nuestro archivo que necesitemos, definimos las funciones que requiramos, por ejemplo, en este caso es adición, subtracción, y hay que tener una cosa muy en cuenta, que es muy importante entender, y es que dentro de JavaScript las funciones también funcionan como objetos, funcionan como variables como tal. Entonces, a una variable tú le puedes asignar una función como tal. Entonces, lo que nosotros hacemos para exportar esta funcionalidad que queramos utilizar, simplemente escribimos module.exports y añadimos las funcionalidades como tal que necesitemos exportar. Y para consumirlo, simplemente creamos una constante donde va a agrupar toda la información que estamos exportando, que sería constmat. Por convención se utiliza el mismo nombre de archivo, pero realmente no es necesario. Y se utiliza esta función que se llama require. En esa función básicamente le vamos a pasar la ruta del archivo como tal que estamos manejando. Y esto es muy importante entender. Si se nota aquí en la parte de la exportación, realmente definimos dónde está la carpeta, pero no definimos la extensión, porque básicamente implícitamente ya entiende que la extensión va a ser .js. Y para utilizarlo simplemente ponemos mat.add.subtract y .multiplicate simplemente para llamar a la función como tal que queramos utilizar. De esta forma utilizamos CommonJS y es fácil de entender. Entonces vamos a crear otro archivo que contenga lo mismo, exactamente lo mismo. Pero este le vamos a llamar mat.js. Ya. Entonces, ¿cómo es la forma de exportar con ese tipo el segundo tipo de importación? Básicamente tienes que poner, te- eh, al inicio de cada función le tienes que poner export. Export. Y con eso se van a estar exportando las funciones como tal. Ya. Pero aquí podemos ver claramente que la variable no funciona como tal, solo funciona para funciones como tal.
Entonces, una vez que ya tenemos nuestras funciones, nos vamos, por ejemplo, a nuestra app.js y esto es como que si la forma más, es la nueva generación que se lo conoce así para la forma de exportación y es un poco más limpia de utilizar. Y simplemente ponemos import, ponemos lo que queremos exportar, por ejemplo, nosotros tenemos add y tenemos el subtract y decimos de dónde queremos exportar. En este caso es .mat es... Y lo importante aquí, y cabe recalcar, y que no va a funcionar si es que no ponemos, tenemos que añadir la extensión como tal. Caso contrario, no va a reconocer el archivo. Eso es lo importante porque en la forma común no es necesario. Entonces aquí simplemente, como ya tenemos, exportamos los objetos, le decimos mat, le decimos a las funciones como tal que queremos ocupar, que básicamente se ocupen. Esta función la teníamos definida. Y de esta forma exportamos de la segunda forma. Sin embargo, hay un punto muy importante aquí. Y es que básicamente nosotros al intentar correr como tal el programa, dijéramos node.js, pero si ven, aquí nos da un error y básicamente es que la forma convencional está dentro de las configuraciones de Node como tal. Nosotros para cambiar dentro de las configuraciones esta configuración, básicamente tenemos que crear un archivo que se llama package.json, que son las propiedades como tal del proyecto y en este tenemos que ponerle, definir que el type va a ser, aquí está, commons o module. En este caso nosotros vamos a usar module y de esta forma le estamos diciendo al proyecto como tal que nosotros vamos a utilizar esta forma de exportación. No vale combinar las dos formas de exportación, solo una. Entonces ahora al momento de ejecutar, directamente ya nos funciona el proyecto como tal.